Putin intentó tomar Kiev desde el norte en una ocasión. Fue un fracaso rotundo. Un convoy blindado de 40 kilómetros se hundió en el lodo y el ejército se vio obligado a retirarse. Han pasado 4 años. El ejército ruso no puede avanzar hacia el este. La ofensiva de primavera fracasó y en abril sufrió su primera pérdida territorial neta. Y la táctica más antigua a disposición de un ejército que no puede avanzar es abrir un nuevo frente. El Kremlin está planeando precisamente eso. Se han preparado 5 escenarios diferentes de ataque en el norte. Un nuevo plan de movilización de 100.000 soldados está sobre la mesa. La infraestructura a lo largo de la frontera con Bielorrusia se está desarrollando discretamente. Sin embargo, Ucrania está al tanto y se está preparando. Se están levantando fortificaciones a lo largo de la frontera norte. Se están reposicionando las unidades. Zelensky lo dejó bien claro en la reunión del Consejo de Defensa la semana pasada. Analizamos en detalle los datos de nuestros servicios de inteligencia. Rusia planea operaciones ofensivas en el eje Chernihiv a Kiev. El comandante en jefe Sirski lo confirmó. Según fuentes de defensa de RBC Ucrania, se barajan 5 escenarios. Y lo más probable no es lo que la mayoría espera. El escenario más realista no es una ofensiva a gran escala, sino un intento de crear una zona de amortiguación limitada de entre 10 y 20 kilómetros de profundidad en la región de Chernihiv. Putin encomendó esta tarea a sus Fuerzas Armadas hace 2 años. El objetivo es doble: proteger las regiones fronterizas rusas de los ataques de largo alcance de Ucrania y al mismo tiempo abrir un nuevo frente que obligue al mando ucraniano a tomar una difícil decisión sobre la distribución de sus fuerzas. Justo debajo de la zona de amortiguación se encuentra el escenario de distracción. Aquí, el objetivo real no es ganar territorio, sino generar suficiente presión en el norte para obligar a Ucrania a retirar unidades de Donetsk, Zaporizhia y los frentes del sur. Aunque el ataque en sí sea simbólico, basta con alterar el equilibrio de fuerzas del mando. La tercera posibilidad no es una ofensiva directa, sino un desgaste constante. Provocaciones fronterizas coordinadas desde la región de Gomel en Bielorrusia y la región de Briansk en Rusia. Grupos de sabotaje, operaciones de reconocimiento, violaciones fronterizas. No se trata de una guerra a gran escala, sino de una tensión constante. El cuarto escenario es puramente psicológico. Anuncios de movilización, ejercicios nucleares, construcción de infraestructuras. Crear la percepción de que la guerra se está expandiendo sin disparar un solo tiro. El público objetivo son tanto los aliados occidentales como la población ucraniana. Y el quinto escenario, una ofensiva a gran escala contra Kiev. Un intento de volver a acercar la capital. Las fuentes consideran que la probabilidad es baja, pero no nula. La probabilidad es baja porque Rusia no cuenta con las fuerzas necesarias para ejecutar esta operación con sus recursos actuales. No es nula, ya que en 2022 todos la consideraron un farol. Cabe destacar que 4 de los 5 escenarios se centran no en ganar territorio, sino en ejercer presión, y eso no es casualidad. Pero hay una sola variable que determina la viabilidad de las 5, lo que hará Lukashenko. Para entender a Lukashenko no hay que fijarse en sus palabras, sino en sus contradicciones. La semana pasada realizó ejercicios nucleares conjuntos con Rusia, observándolos junto a Putin por videoconferencia. Durante los ejercicios se anunció el despliegue de los sistemas de misiles Iskander en Bielorrusia. Ese mismo día, el mismo hombre compareció ante las cámaras y declaró: Bielorrusia no se dejará arrastrar a la guerra de Ucrania. Al día siguiente, cambió de tono. Defenderemos nuestra patria juntos, desde Brest hasta Vladivostok. Así que no entraremos en la guerra, pero si Rusia es atacada, la apoyaremos. La definición de ser atacado se dejó deliberadamente ambigua, justo el margen de maniobra que Putin deseaba. Y entonces se produjo un movimiento inesperado. Se ofreció a reunirse con Zelensky. Estoy dispuesto a reunirme con él en cualquier lugar. En Ucrania, en Bielorrusia, donde sea, dijo. El hombre que dirige los ejercicios nucleares está ofreciendo conversaciones de paz. Esta contradicción no es casual. Es calculada, porque Lukashenko está jugando entre 2 bandos. Tabla 1. Putin. La seguridad de su régimen depende del apoyo del Kremlin. Debe mantener disponible el territorio bielorruso para su uso. Tabla 2. Washington. Se han celebrado varias rondas de conversaciones entre Estados Unidos y Bielorrusia. Se llevó a cabo un intercambio de prisioneros políticos. Y el enviado estadounidense afirmó que Lukashenko podría visitar Estados Unidos próximamente. Está intentando acercarse a Occidente sin enfadar a Putin. Kiev se da cuenta de la maniobra. El asesor presidencial, Litvin, respondió con frialdad a la propuesta de reunión. Las palabras de Lukashenko no tienen ningún peso desde 2022. Observamos sus acciones.
Y Ucrania fue un paso más allá. El ministro de Asuntos Exteriores, Sebeja, anunció que la líder de la oposición bielorrusa, Sviatlana Tsikhanouskaya, había sido invitada a Ucrania. Ya tenemos con quién hablar sobre Bielorrusia, declaró. El momento elegido es un claro mensaje diplomático. Esto le indica a Minsk que no los reconocemos como contraparte. Pero, dejando de lado la diplomacia, ¿tiene Lukashenko la capacidad de hacer lo que Putin quiere? 1.900 soldados bielorrusos están estacionados en la frontera, en 4 batallones que se turnan. La presencia rusa es de aproximadamente 1.500 efectivos, limitados a inteligencia radioeléctrica y apoyo en guerra electrónica. Sin embargo, no se puede ignorar la movilización selectiva que Lukashenko anunció a mediados de mayo, ni su decreto para preparar a las Fuerzas Armadas para posibles operaciones de combate. Se abandonaron los ejercicios a gran escala en favor de la movilización rotativa. El formato cambió, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Nos estamos preparando. Y aquí es donde llegamos a la verdadera cuestión. Porque el escenario más peligroso no es que Lukashenko entre en la guerra. Esto es QSM. En cada video profundizamos más allá de los titulares. Si buscas ese nivel de profundidad, suscríbete. Miremos el mapa porque el mapa no miente. La frontera norte de Ucrania se extiende a lo largo de más de 1.000 kilómetros, desde Chernihiv hasta Rivne. Defender toda esta línea requiere que Ucrania mantenga decenas de miles de soldados en el norte, en un momento en que continúan los intensos combates en el este y el sur. Y cada soldado retenido en el norte es un soldado que no está en Donetsk. Este es precisamente el cálculo de Rusia. El más peligroso de los 5 escenarios no es el ataque en sí. Está perturbando la distribución de fuerzas de Ucrania mediante la amenaza de un ataque. Llamémoslo el Frente Fantasma. Una trampa que obliga a Ucrania a mantener sus recursos en el norte sin disparar un solo tiro, sin que avance un solo tanque. Y calculen el costo de esta trampa. Para Rusia casi cero. Un anuncio de movilización, algunos proyectos de infraestructura, la ampliación del alcance de los ejercicios ya en marcha. A cambio, Ucrania construye líneas de defensa, traslada unidades y lanza operaciones de seguridad en 5 regiones. El Kremlin se apropia de los recursos de Ucrania sin gastar un solo rublo. Sirski lo reconoció abiertamente. Si el enemigo implementa estos planes, el frente se expandirá. Un frente en expansión sobrecarga aún más la ya precaria distribución de fuerzas de Ucrania. Y ese es precisamente el resultado que busca Putin. Atacar es caro, fingir un ataque es gratis. Pero Ucrania no está indefensa ante este frente fantasma. La frontera norte de Ucrania ya no es la línea indefensa de 2022. Se ha transformado sistemáticamente en una fortaleza. Según el Comando Operacional Occidental, se han construido kilómetros de fortificaciones de campaña, cientos de trincheras militares y posiciones de fuego reforzadas a lo largo de la línea fronteriza. Una línea de defensa continua se alza a lo largo del eje que va desde el embalse de Kiev hasta Sumy. Y aquí, la geografía de Policia se convierte en la mayor aliada de Ucrania. Densos bosques, profundos pantanos y estrechos vados fluviales. Este terreno limita drásticamente la capacidad de movimiento de las fuerzas blindadas. Una columna de tanques no puede salirse de la carretera en un bosque denso. Se ve obligada a circular por senderos estrechos y una columna encajonada se convierte en un blanco fácil. Los terrenos pantanosos no soportan blindaje pesado. El suelo cede. El vehículo se hunde. Y los cruces de ríos son intransitables sin puentes. Y cada puente es un punto de ataque preminado. Ucrania no dejó escapar esta ventaja natural. Se colocaron minas antitanque en las entradas de los caminos forestales. Se instalaron barreras de hormigón en los cruces de marismas. Se establecieron puestos de observación con drones alrededor de los puentes. Todas estas capas fueron diseñadas en torno a una doctrina de defensa en profundidad. La primera línea ralentiza al enemigo. La segunda línea lo detiene. La tercera línea los destruye. Obstáculos naturales rematados con obstáculos de ingeniería. Obstáculos de ingeniería rematados con potencia de fuego. La fortaleza de Policia. Esta línea de defensa también tiene una capa invisible, la red de drones. Drones de reconocimiento patrullan continuamente a lo largo de la frontera. En cuanto se detecta cualquier movimiento, drones FPV y artillería entran en acción de forma coordinada. En 2022, convoyes rusos avanzaron sin ser detectados durante horas. Ahora, el primer vehículo que cruza la frontera tiene una vida útil que se mide en minutos. Desde principios de año, las Fuerzas Armadas ucranianas han liberado y asegurado 590 kilómetros cuadrados a lo largo del eje norte. Esta línea de defensa no es una barrera pasiva. Se trata de una zona de seguridad activa. El SBU lanzó operaciones de seguridad a gran escala el 21 de mayo en 5 regiones del norte: Chernihiv,
Kiev, Zitomir, Volinia y Rivne. Se realizaron operativos de inteligencia contra grupos de sabotaje, inspecciones ciudadanas y controles de transporte. Por primera vez se está implementando en el norte una operación de seguridad interna de esta magnitud. Zelensky visitó personalmente la zona fronteriza y se reunió con funcionarios locales en Slavutich, cerca de la frontera con Bielorrusia, para analizar las medidas de seguridad. Posteriormente sostuvo reuniones con líderes comunitarios en Rivne, Zitomir y Volyn. Ante las amenazas actuales no dejaremos ninguna región sin vigilancia, afirmó. El portavoz del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza, Demchenko, resumió la situación con claridad. Hasta el momento, no hemos detectado ningún movimiento directo de equipo o personal en nuestra frontera. Sin embargo, podemos observar la presión que Rusia ejerce sobre Bielorrusia. La expansión de las barreras de minas y explosivos continúa en las zonas más peligrosas, donde se prevé el movimiento de material enemigo. Ucrania no solo está reforzando su propio bando, también está vigilando al otro lado de la frontera. Zelensky anunció que se habían detectado obras de construcción de carreteras hacia Ucrania y el refuerzo de posiciones de artillería en las regiones fronterizas bielorrusas. La infraestructura logística en el sur de Bielorrusia se está expandiendo. Nuevas carreteras, nuevos campos de entrenamiento, nuevas bases que las fuerzas rusas también pueden utilizar en el marco de la Unión Soviética. Los guardias fronterizos documentan estos avances. Y el cambio de Bielorrusia de ejercicios a gran escala a un modelo de movilización rotativa selectiva, si se analiza junto con la construcción de infraestructuras, ofrece una perspectiva más completa. La fortaleza es sólida, pero el otro bando también se está preparando. Y para comprender plenamente la solidez de esta posición, basta con recordar lo que ocurrió la última vez cuando no existían estas defensas. La historia no se repite exactamente, pero resuena. Febrero de 2022. Fuerzas blindadas rusas entraron en Ucrania desde Bielorrusia. Un convoy de 40 kilómetros que se dirigía hacia Kiev fue captado por imágenes satelitales. Una serpiente blindada visible para todo el mundo. Putin planeaba tomar Kiev en 3 días. 3 días se convirtieron en 3 semanas. 3 semanas en 2 meses. Y Rusia se vio obligada a retirarse. La logística colapsó. El convoy de 40 kilómetros no pudo avanzar porque la línea de suministro que lo seguía no pudo abastecerlo. Se agotó el combustible. Los neumáticos se hundieron en el barro. El aeropuerto de Hostomel fue tomado, pero no se pudo mantener el control. Los puentes de Irpin fueron demolidos. Y las pequeñas pero motivadas unidades ucranianas desgastaron a las fuerzas rusas en combate urbano. El punto crucial de esta lección: en 2022, Ucrania no estaba preparada. La frontera no estaba fortificada, las unidades no estaban desplegadas, el sistema de alerta temprana era inadecuado y Rusia siguió fracasando. Incluso en 2022, cuando Ucrania era mucho más vulnerable, el ejército bielorruso no entró en Ucrania. Lukashenko no dio ese paso ni siquiera entonces. Abrió su territorio para su uso, pero no envió a sus propios soldados. Porque Minsk es consciente del riesgo. Fuertes fortificaciones en la región de Chernihiv, el terreno pantanoso y los densos bosques de Polesia, la capacidad de ataque preventivo de Ucrania y una economía bielorrusa ya debilitada por las sanciones. 4 factores. Y los 4 se han fortalecido a favor de Ucrania desde 2022. Ahora, que se enfrenten a 1000 kilómetros de campos minados, trincheras y corredores para drones. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Las cifras son claras. Todos los recursos militares de Rusia están desplegados en los frentes oriental y meridional. Una ofensiva efectiva desde el norte requiere decenas de miles, posiblemente cientos de miles de soldados. Y no hay de dónde sacarlos. Según Selesnov, la probabilidad de una ofensiva a gran escala en los próximos meses es baja. Y añade un indicador crucial. La verdadera señal de alerta sería que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Lituania y Polonia detectaran la formación de grandes grupos de asalto. Dicha alerta no se ha producido, pero Selesnov es equilibrado. Hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Sin embargo, aceptar que todo se desarrollará necesariamente según los escenarios de crisis más extremos probablemente sería un error. Una baja probabilidad no es una probabilidad cero. En 2022, todos lo consideraron un farol. Pero hay otra dimensión que añadir a esta ecuación. Quizás el cálculo más silencioso pero decisivo de Lukashenko: la economía. Bielorrusia ya tiene una economía estrangulada por las sanciones. Tras la crisis electoral de 2020, las sanciones de la UEIEE afectaron gravemente los ingresos por exportaciones de Bielorrusia.
El potasio, el producto de exportación más valioso de Bielorrusia, quedó prácticamente excluido del mercado europeo. Las restricciones del espacio aéreo, las sanciones financieras y el aislamiento diplomático hicieron que Minsk dependiera cada vez más de Moscú. Y es precisamente aquí donde entra en juego la mesa de negociaciones de Washington. El diálogo que comenzó con Estados Unidos no es solo una oportunidad diplomática para Lukashenko, es un salvavidas económico. La flexibilización de las sanciones a cambio de intercambios de presos políticos y la mención por parte del enviado estadounidense de la posibilidad de que Lukashenko visite Estados Unidos representan una vía de escape alternativa para Minsk. La oferta de reunión de Lukashenko a Zelensky también forma parte de este cálculo. Un mensaje a Occidente que dice: no estoy a favor de la guerra. Estoy listo para hablar. Ahora analicemos este cálculo en el contexto de la guerra de Ucrania. ¿Qué sucederá en el momento en que Lukashenko envíe al ejército bielorruso a Ucrania? Primero se cerrará la mesa de negociaciones de Washington. El diálogo con Estados Unidos termina de inmediato. Las esperanzas de que se levanten las sanciones se desvanecen. Entrar en la guerra destruye la última base de Lukashenko, el apoyo de Occidente. En segundo lugar, se endurecen las sanciones de la UE. Las exportaciones de potasio, actualmente restringidas, se interrumpen por completo. Se amplían las sanciones en materia de energía, finanzas y transporte. La economía bielorrusa se vuelve totalmente dependiente de Rusia. Y la capacidad de Rusia para subvencionar a Bielorrusia, que ya se enfrenta a sus propios problemas económicos de guerra, es limitada. En tercer lugar, Zelensky emitió una advertencia sobre medidas preventivas. Cuando dijo que tienen la capacidad de reforzar su defensa y llevar a cabo medidas preventivas, estaba enviando un mensaje directo a Bielorrusia. Si se lanza un ataque desde territorio bielorruso, Ucrania adquiere el derecho a atacar la infraestructura militar bielorrusa, y la capacidad de ataque de largo alcance de Ucrania lo hace posible. Los daños causados por la guerra en territorio bielorruso, puentes, depósitos, bases, acelerarían el colapso económico. En cuarto lugar, el riesgo de inestabilidad interna. Las protestas de 2020 demostraron la fragilidad del régimen de Lukashenko. Entrar en la guerra implica bajas militares, dificultades económicas y una nueva ola de indignación pública. Lukashenko no tiene el capital político para absorber esto. Zelensky confirma este cálculo. Minsk sabe que un contraataque ucraniano asestaría un golpe devastador a una economía ya debilitada por las sanciones. Por lo tanto, los mensajes contradictorios de Lukashenko no son casuales. ¿Son producto de la opresión económica? No puede negarse a Putin porque su régimen depende del Kremlin, pero tampoco puede entrar en la guerra porque su economía se derrumba, las negociaciones en Washington se cierran y el frente interno estalla. Un líder atrapado entre dos trampas. Y esta trampa beneficia a Ucrania. Ampliemos la perspectiva y veamos el panorama general. Putin está ejecutando una estrategia de desgaste en múltiples frentes. Ofensiva en el este, presión en el sur, ataques con misiles contra infraestructuras energéticas y un frente fantasma desde el norte. El objetivo es obligar a Ucrania a atacar en todas direcciones a la vez e impedir una respuesta contundente en cualquiera de ellas. Pero esta estrategia también tiene un costo para Rusia. Cada nuevo frente divide los recursos del Kremlin. Y cada soldado desplegado en el norte es un soldado que no está en Donetsk. Este dilema no es exclusivo de Ucrania, también es de Putin. El llamamiento de la ministra de Asuntos Exteriores, Sabija, a la OTAN encaja en este panorama general: diplomacia, presión y fuerza. Debemos centrarnos en tres elementos fundamentales para garantizar la paz. Y la OTAN no permanece en silencio ante este llamamiento. El secretario general Ruda declaró explícitamente que Rusia se enfrentaría a consecuencias devastadoras si utilizara armas nucleares. Esta declaración se produjo la misma semana que los ejercicios nucleares ruso-bielorrusos. Analistas independientes evalúan los ejercicios como una operación de información deliberada destinada a bloquear la información internacional apoyo a Kiev. La amenaza nuclear es más un arma psicológica que una verdadera maniobra militar, y Occidente no se deja engañar. El llamamiento de Sabija a aumentar el gasto en defensa en toda la alianza y su caracterización del objetivo histórico del 5% como el mayor dividendo de paz de esta generación deben interpretarse en este contexto. El Kremlin preparó 5 escenarios. Ucrania está respondiendo a los 5. El arma más barata de Putin siempre ha sido la incertidumbre, pero la mejor defensa contra la incertidumbre es la preparación. Y Ucrania se está preparando.